Continuamos hoy en esta mañana con nuestro devocional basado en el libro de Romanos. Cristianismo, religión o relación. Recuerde que esta semana hemos estado prácticamente meditando en un solo pasaje. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 13 al 17. Yo quiero leerlo para terminar estos 4 devocionales que estuvimos hablando acerca de 4 puntos importantes. Vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está predicando, está enseñando a los primeros cristianos de Roma que estaban estableciendo una iglesia la importancia de confesar con nuestra boca, pero también de creer en el corazón. Y él hace una pregunta: ¿cómo van a creer? ¿O cómo van ellos a recibir la palabra si no hay nadie que les comparta? En el versículo 14 hace 4 preguntas con las cuales hemos estado hablando cada día de un tema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vimos 4 temas importantes. Comenzamos el lunes con el creer. El segundo día martes, hablamos acerca de la importancia del oír. Oír la palabra de Dios. Miren, hoy en día tenemos tantos métodos, formas de poder estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra va a producir vida en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué estamos escuchando? Las buenas noticias. En casa tenemos la Biblia en audio, tenemos la Biblia en cassette, tenemos la Biblia en video, tenemos la Biblia porque hemos entendido que nuestra fe va a crecer solo a través de escuchar la palabra de Dios. Y el tercer día, el día de ayer, vimos acerca de predicar. Hoy estamos con el 4º punto. El 4º punto tiene que ver con ser enviados. La pregunta que Pablo hace a los cristianos del primer siglo en Roma es: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, muchos de nosotros nos podemos decir: ¿es necesario que nos envíen? El concepto o en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí a los cristianos de Roma es: todo nacido de nuevo tiene una encomienda. Usted recordará que cuando Pablo se convirtió hubo 3 características importantes que él comentó, con las cuales daba su nueva naturaleza de su nueva vida. Dice Pablo: siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Apartado y llamado van juntos, tienen que ver con una encomienda. La encomienda ese llamado es entender y saber que somos llamados. ¿Para qué? Para llevar su palabra. ¿Enviados a qué? Miren, recuerdo una ocasión cuando un joven que mandamos a un instituto bíblico regresó de haber terminado y cumplido todos sus créditos y sus estudios de teología en un instituto bíblico. Me pidió una cita para poder platicar. Y claro, siempre cuando se gradúan, yo los llamo para poder escuchar lo que Dios habló y para también ayudarles a encontrar el propósito de Dios en sus vidas, en lo que sigue. Recuerdo que cuando él vino conmigo, una de las cosas que sucedieron es que lo primero que me preguntó y me dijo es: bueno, yo quisiera saber, pastor, ¿cuál va a ser mi puesto? Después de haber platicado cómo le había ido, las materias que había estudiado, lo que Dios le había hablado, llegó a una pregunta: ¿cuál va a ser ahora mi puesto? Esta pregunta que él me hizo me incomodó demasiado, porque muchos de nosotros pensamos o creemos, ¿verdad?, que nuestro llamado
o el ser enviados por Dios para anunciar el Evangelio tiene que ver con tener un título, una oficina, un puesto, un lugar determinado. Y esto no es así. Recuerdo que le dije, ok, déjame orar. No tenía una palabra, no tenía palabras para contestarle a esa pregunta que me había incomodado tanto. Dije, déjame orar y te veo el día de mañana. Al otro día regresó y yo le dije, mira, yo ya te tengo un puesto, ¿verdad? Y vas a estar ayudando precisamente con la misma palabra que tú usaste, puesto. Los domingos tenemos en nuestra congregación algunos lugares a donde ponemos ciertos stands que en México se les llaman incluso puestos, ¿verdad? Donde se venden ciertas cosas, se venden la librería, el puesto de la Biblia, el puesto de alguna comida, y le dije, puedes escoger, puedes estar en el puesto de la comida o puedes estar en el puesto de los artículos, libros y las Biblias que tenemos. A lo cual él respondió, ¿cómo? Ese va a ser mi nuevo puesto, mi nuevo llamado. Quiero darle 3 principios importantes cuando somos enviados y cómo predicarán si no fueren enviados. Usted y yo no tenemos un llamado o no somos enviados a un lugar específico. No somos enviados a tener un título. No somos enviados a tener una posición. Somos enviados a anunciar la paz. Aquí mismo lo estamos viendo en el versículo 5, en la última parte, el apóstol Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz, anunciamos la paz. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel coro que decía, os anunciamos la paz, os anunciamos la fe, os anunciamos la paz, la fe y el amor en Jesús? Me encantaba ese corito y ese canto que cantábamos cuando recién me convertí. Usted y yo somos anunciantes de la paz de Dios sobre nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora me voy a fijar mucho en los pies de muchas personas. Segundo, somos mensajeros, somos enviados a llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo vamos a llevar? El mensaje que trastorna. Dice la palabra de Dios que los primeros cristianos en el libro de Hechos les llamaban los que trastornan al mundo. Porque la palabra trastornar en ese momento tiene su significado en cambiar, remover, ¿verdad? Removían todo, incomodaban todo, eran mensajeros. En Hechos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí, dice, navegaron a Chipre. Está hablando precisamente de Bernabé y de Pablo. Recuerde que Bernabé y Saulo, que es Pablo, comienzan su primer viaje guiados por el Espíritu Santo. Y el último con el que quiero terminar hoy en este día. Usted y yo somos enviados a seguir los pasos de Jesús. Esto es muy importante, porque muchos de nosotros de repente tenemos figuras humanas que queremos ser. Figuras humanas del evangelista, del predicadores o personas que tal vez su intención es muy buena de llevar el evangelio usando todas las metodologías que el mundo nos pone en nuestras manos, pero muchos de nosotros interpretamos incorrectamente lo que otros están haciendo y queremos seguir sus pasos, copiar a otras personas o ser como ellos. Es bueno tener mentores, es bueno tener héroes, es bueno tener personas que dices, wow, cómo me encantaría tener ciertas cosas que esta persona tiene, pero nunca olvide algo bien importante. Usted y yo somos enviados a seguir los pasos de Jesús. En Efesios
capítulo 6, versículo 15, dice la palabra de Dios, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.